si tuvo algunas palabras o quién más va a trabajar, va a ver. Sí, Marcelo, buenas noches, ingeniero Oscar, buenas noches, bienvenido Buenas noches. a estas charlas por el 32 aniversario de nuestro capítulo. Darle la bienvenida también a todos los participantes y bueno, esperemos que todo sea del agrado de todos ustedes y bienvenido, ingeniero, lo dejamos para que inicie su exposición. Buenas Listo, noches, comenzamos. colegas. Buenas noches, colegas. En primera instancia, agradecerle al Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lambayeque, al capítulo de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, la cordial invitación que nos han hecho a participar con ustedes en este 32º aniversario. Los felicitamos, los saludamos y con mucho gusto nos unimos a ustedes en el apoyo de transferencia de conocimientos que como docente universitario obviamente nos hemos comprometido no solamente aquí a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y como sí bien lo dijo el ingeniero Ángel Marcelo, tuvimos la oportunidad de estar, conocer al ingeniero acá en Panamá y también fuimos a Perú hace un par de años atrás, también por una cordial invitación que nos hicieran la Universidad del Señor de Zipán. Estuvimos 10 días allá en un congreso compartiendo con ustedes y la verdad que nos sorprendió mucho gratamente el nivel que los estudiantes presentaron en los proyectos. Sinceramente están haciendo una gran labor. Los felicito y espero que sigan con eso. Están formando un caudal, un capital humano sumamente valioso. Bien, en la noche de hoy, vamos a hablar un poco del tema de eficiencia energética. Me voy a permitir compartir mi imagen para entrar a una presentación que espero ustedes puedan ver sin ningún problema. Nada más para corroborar, están viendo mi entrada al PowerPoint. Sí, Marcelo, ¿se Oscar, nota? sí, sí, se entra. Excelente, excelente. Una de las tantas funciones que la Universidad Tecnológica asume dentro del Estado panameño, dentro de la República, es la capacitación de los que son los llamados auditores energéticos a nivel del Estado. Es obligatorio por ley que cada institución pública tenga un designado como auditor energético y esta persona es responsable de llevar el plan de ahorro energético dentro de la institución. En este caso, somos nosotros, la Universidad Tecnológica de Panamá, los llamados por ley a realizar estas capacitaciones a este personal. Estamos hablando de alrededor de unas 80 instituciones públicas a nivel del Estado panameño, los cuales reciben esta capacitación. En esta tarea estamos volcados mi colega, el ingeniero Ítalo Petruccelli, que desgraciadamente el día de hoy no nos puede acompañar porque está en una reunión casualmente viendo temas de movilidad eléctrica. Panamá está manejando una nueva ley, la propuesta de ley 162 que habla sobre la movilidad eléctrica, la utilización de autos eléctricos en la República de Panamá y nos estamos trazando metas bastante, digamos, con expectativas bastante altas. Estamos pidiendo, por ejemplo, que el transporte público para el 2023 ya tenga un 15% y para el 2025 un 40% de utilización, prohibiendo también la entrada de nuevas unidades de combustión interna. Nosotros como país, Panamá tiene una matriz energética muy dependiente del petróleo, desgraciadamente, no solamente para el tema de producción de energía eléctrica, sino que nuestra matriz energética se engrosa realmente en el tema transporte. Nosotros somos un país de servicio, tenemos el canal, tenemos 2 puertos, nuestro país está bendecido con 2 mares, el Atlántico y el Pacífico,
el ingeniero Marcelo es testigo de que puede estar en el Atlántico y en 45 minutos, 60 minutos, puede estar en el Pacífico. O sea que puede estar en los dos mares, porque somos una franja sumamente estrecha a nivel del continente. Entonces, nuestro tema de transporte, tanto terrestre, marítimo, también el tema aéreo, Panamá es un hub en Centroamérica. Esto lo utilizan muchas líneas aéreas para hacer las interconexiones. Mucha gente viaja, por ejemplo, de Centroamérica, de Sudamérica y llega hasta nosotros, Panamá, y Panamá sirve de punto de conexión para América del Norte u Europa. En este caso, como les decía, nuestra matriz energética tiene un gran componente, de hecho el más alto, es el tema transporte. Por tal motivo, una de las realidades en el tema de ahorro energético es la transformación de muchas de estas actividades que nos hacen consumir productos que no tenemos, porque Panamá no tiene reservas petrolíferas, no tiene reservas de gas. Por tal motivo, nosotros todo lo que es hidrocarburos tenemos que traerlo de afuera. Definitivamente una salida de grandes divisas que estamos tratando de cambiar, y en este tema se enmarca todo lo que tenemos que ver con lo que es el ahorro energético y los diagnósticos energéticos. Entonces aquí, como les decía, mi colega, el ingeniero Petrocelli, que también me acompaña en estas tareas por parte de la Universidad Tecnológica y la Oficina de Ahorro Energético que está establecida en la universidad, tenemos la misión de reunirnos con los administradores energéticos y hablar de estos temas. Realmente tenemos como unas 10, 12 presentaciones porque cada vez que nos reunimos tocamos temas diferentes. En esta ocasión este es un tema bien genérico, el porqué del diagnóstico energético, cómo manejarlo, pero cuando ya estamos trabajando con los equipos de las diferentes instituciones públicas, lo que hacemos es que puntualizamos algunas actividades. Por ejemplo, el tema de manejos de aires acondicionados, ya sea pues, chillers o unidades individuales, temas de iluminación, también el tema del manejo del vapor. En algunas instituciones se tienen calderas. Así que dependiendo de cuáles son las características de cada una de estas instituciones, tenemos un portafolio que se les presenta en diferentes temas. Entonces aquí el día de hoy vamos a ser bien genéricos con referencia al diagnóstico energético y lo que estamos buscando con él. Lo primero, definimos qué es la eficiencia energética. Simplemente es la optimización de la relación entre la cantidad de energía que consumimos y los productos y servicios finales que se obtienen en el tema de la producción dentro de esta industria. Puede ser también un negocio. Siempre buscar el equilibrio entre no perjudicar la producción final, la salida, pero sí tratando de minimizar la entrada, el consumo de esa energía, haciendo un uso eficiente de la misma, tomando en consideración la posibilidad de las pérdidas que tienen los procesos y que obviamente depende de su uso, ¿no? Y también de la tecnología que utilizamos. Y muchas veces esta tecnología que estamos utilizando en un momento determinado, tenemos que verificar en qué etapa de la tecnología está, porque encontramos lugares en que se tienen productos de última línea tecnológicamente, como también podemos encontrar lugares que tienen tecnologías que se manejan de hace 20, 25 años. Entonces, de repente, no es solamente el tema de verificar que estemos disminuyendo el uso de esa energía, o que lo hagamos de una forma racional y eficiente, sino que también debemos tomar en consideración la posibilidad de las actualizaciones de las tecnologías que se están utilizando. Y como dije, la parte del uso racional, la eliminación de los derroches. Acá tenemos un pequeño comentario, dice que lo que no nos cuesta, hagamos fiesta. Y desgraciadamente el panameño
tiene una cultura derrochadora totalmente. Es más, usted va por la calle y va transitando y hay personas que se dedican al comercio informal y están vendiendo flores en los semáforos o están haciendo malabares para conseguir algunas moneditas. Y usted ve que todos esos cristianos tienen celular al cinto. Es como una persona que trabaja informalmente, tiene celular, utiliza la red. Es una cosa que nosotros vemos con mucha curiosidad porque evidentemente el panameño tiende a ser un poquito más hombre de imagen que hombre de recatar sus gastos y todo lo demás. Es bastante interesante esto. Y en el tema del uso racional de la energía, pecamos mucho más todavía. Entonces, nosotros hablamos de la implementación de un programa que gestione de una forma eficiente la energía. Aquí nosotros, por ejemplo, le decimos a esta actitud de una persona en casa que abre el refrigerador constantemente y obviamente eso provoca un uso adicional del motocompresor que tiene la nevera, que tiene el refrigerador. Y hay personas que abren el refrigerador y además se quedan mirando adentro con una actitud de pingüino, cogiendo frío nada más. Y el sistema sigue trabajando más y eso provoca que la factura eléctrica vaya aumentando. Me decía un amigo brasileño que me visitaba hace un par de años atrás, nosotros somos un país tropical con temperaturas promedio que alcanzan los 27, 28, 30 grados en la ciudad, pero hay lugares en el interior de la República que pueden alcanzar temperatura ambiente en los 40 grados centígrados. Por ejemplo, David, la ciudad de David Chiriquí, alcanza 40 grados centígrados en tiempos de verano. Y este amigo brasileño me decía, usted vive en el país más frío del mundo. Teniendo esas temperaturas de 27, 30, 32 en el exterior, en el interior de las oficinas programamos los aire acondicionados a 16. Imagínese usted eso. Esas máquinas nunca paran y de hecho nunca llegan ni alcanzan los 16 grados. Es una lucha constante que se tiene para que se seteen o que se coloquen los valores de temperatura en valores razonables para que los equipos puedan hacer un proceso también de apagado y que puedan descansar, ¿no? Pero el equipo prácticamente se prende desde la mañana y no para. Y nosotros en el tema de consumo de energía eléctrica usamos un 68% de la energía que consume el país solamente en la parte de refrigeración y acondicionamiento de aire. Lo que significa que nosotros no sufrimos de calor, vivimos acondicionados de pies a cabeza. Aparte de que también, como decía, actitudes derrochadoras, aquí presentaba unas pequeñas figuritas, esa situación de una persona no haciendo nada y utilizando muchos elementos del sistema es bien común, no solamente en residencias, también en oficinas públicas. Como le decía, el tema del aire acondicionado, usted entra en este país tropical y llega a una oficina pública y usted encontrará que todos están abrigados, pero porque el aire acondicionado del lugar está buscando el cero, lo ponen sumamente bajo y obviamente las máquinas no pueden tener un proceso de descanso y hacen un gasto energético extraordinario. Entonces hemos entrado en temas culturales allí, ya tenemos varios años con eso, varias campañas solicitando que pongan 24 grados centígrados como un tema de acondicionamiento de aire agradable y no tratando de buscar el frío que se genera en los polos. Pero bien, ¿qué debemos nosotros lograr el alcance? Miren, yo aquí puse una serie de conceptos, pero yo lo voy a definir mucho más profundo. ¿Qué es lo que nosotros debemos lograr? Nosotros debemos lograr entregarle un planeta limpio a nuestras futuras generaciones. En realidad el ahorro energético, la eficiencia energética, lo que busca es la disminución, o sea, la suprameta o la meta final, por decirlo así, es disminuir la huella que nosotros dejamos a nivel mundial en el tema de consumo energético.
toda la producción de energía, no importa si es eólica, si es solar, si es hidráulica, si es térmica, todas tienen una huella. Pero obviamente esta huella, si es térmica, es una huella muy grande por el tema de la contaminación del ambiente, los efectos, el efecto invernadero, la generación de el SO2 o los SOX, la lluvia ácida. Cuando hablamos, por ejemplo, de generar con energía solar, la fabricación de los paneles es con arena. ¿Y dónde sale la arena? De las playas. En estos tiempos me agarraba un conservacionista y me decía, en Panamá hay un proceso de desove de tortugas en una época del año y las tortugas llegan masivamente a las playas, cavan un hueco, dejan sus huevos y se retiran. Más nunca, o sea, lo tapan con arena y se van. 45 días, 60 días, no sé exactamente el tiempo, los huevos eclosionan y salen las tortuguitas hacia el mar y vuelven y se van. Y cuando vayan a reproducirse o vayan a dejar sus huevos, esas mismas tortugas que nacieron ahí regresan. Y me decía un conservacionista, bueno, pero es que ustedes están llevando la arena para construir hasta paneles solares. O sea, dependiendo de cómo usted lo mire, vamos a tener algún tipo de incidencia. Claro, la incidencia es mucho más baja con el tema de la eólica, con el tema de la solar, pero sigue habiendo una huella que vamos a dejar. Entonces, esa debe ser la meta máxima, ¿no? Que nuestra huella sea sumamente pequeña para que nuestros hijos, nuestros nietos puedan disfrutar de un planeta como lo hemos disfrutado nosotros. Pero aquí nosotros cuando estamos trayendo estos temas de eficiencia energética, lo que queremos es desarrollar un conjunto de técnicas que nos permitan determinar el grado de eficiencia con que se utiliza la energía en un punto determinado o en una ubicación determinada. Entonces, nosotros lo que hacemos son estudios de las formas y las fuentes de energía y se trata de realizar un análisis crítico sobre la forma en que se está consumiendo o produciendo esa energía. Obviamente necesitamos un punto de partida, la implementación de medidas para lograr unas medidas efectivas en el tema del ahorro energético. Se trata de determinar dónde y cómo se usa la energía. Todo esto obviamente para especificar o para poder constatar cuánta energía se desperdicia en un proceso, en una instalación. Lo podemos dividirlo en diferentes formas. Podemos verlo en forma global a nivel de la industria, de la misma industria que se está estudiando, o podemos verlo por procesos dentro de la industria. Por ejemplo, en una industria automotriz o la fabricación de autos, pudiésemos excluir en un momento determinado la sección de pintura del auto y podemos analizar cuál es el costo energético de pintar el auto en fabricación, ¿no? Y así cualquier otro tipo de proceso que se esté dando en la industria podemos sectorizar y podemos ir dando estos aspectos de los consumos energéticos, los gastos y las posibilidades de ahorro que se presenten en cada uno de estos, de cada uno de estos procesos, por supuesto. Entonces, la auditoría energética no es más que un proceso de inspección, de contabilidad, estudio y análisis de los flujos de energía dentro de la instalación, o como ya bien lo dije, puede ser por procesos, por secciones, pero lo último, o el fin aquí, es poder comprender la dinámica de ese flujo de energía, o sea, las entradas y salidas, dentro del sistema que estamos estudiando. Esto nos va a indicar muchas cosas importantes. Por ejemplo, en una industria donde se utilice presión de aire, si tenemos fugas, obviamente mi compresor va a tener que encender más, va a consumir energía eléctrica para mantener la presión en las diferentes líneas. Hay un sinnúmero de eventos que producen ese tipo de situaciones de gasto. El no haber aislado térmicamente el techo, por ejemplo, de un hotel, provoca que los salones de reuniones utilicen excesivamente su aire acondicionado, no paran, porque si parasen,
la temperatura rápidamente subiría y las personas entrarían en una situación incómoda dentro del área de reuniones en esos hoteles. Y todo porque en el techo, en el momento que construyeron el lado del centro de convenciones, no se les ocurrió hacer un aislamiento térmico del techo, que es una losa de concreto. O sea, hay situaciones que usted puede verificar donde puede conseguirse un ahorro de energía bastante representativo. Pero normalmente una auditoría energética se lleva a cabo para buscar esas oportunidades, para reducir la cantidad de energía de entrada al sistema sin afectar negativamente la salida. Una vez me decía un estudiante en clase, yo sé cómo ahorrar bastante energía. ¿Cómo? Dice, apago la industria. Diablo, claro que la vas a ahorrar si no vas a consumirla, pero el problema es que afectaste la salida, afectaste la producción. Hay situaciones en la Universidad Tecnológica, nosotros implementamos un plan ya de hace más o menos unos 8 o 10 años. Acá en Panamá nuestros periodos académicos son 2 semestres y un verano. Y llega un tiempo en diciembre, prácticamente unas 3 semanas, que nuestro flujo estudiantil es prácticamente nulo. Los muchachos acá nosotros celebramos el Día de la Madre el 8 de diciembre, así que prácticamente los muchachos terminan exámenes 7, 6 de diciembre y parten, algunos al interior de la República, otros se quedan en la ciudad, pero ya no van a la universidad hasta alrededor del 4 o 5 de enero. Entonces, analizando ese comportamiento, la universidad tomó una decisión y nosotros tenemos un mes de vacaciones. La universidad aprobó en los consejos académicos, consejo general, que de los 30 de vacaciones, 15 son obligatorios a partir del 15 de enero hasta el 30 de diciembre, 31 de diciembre. ¿Qué provocó esto? Que antes, cuando teníamos personal, que prendíamos aire acondicionado, chiller, gastábamos energía eléctrica y otros rubros adicionales, provocamos que en diciembre nuestra facturación llegara a ser un 15% de lo que es mensualmente. Para que tengan una idea, nosotros tenemos un campus de 40 hectáreas, tenemos alrededor de 5 edificios y consumimos alrededor de 5 megavatios de potencia, lo cual nos hace facturar mensualmente algo así como $120,000 mensuales. Así que pasar de una factura de $120,000 mensuales a pasar a una factura de $30,000 fue excelente. Y eso lo hicimos simplemente cambiando un hábito. Antes todo el mundo se iba de vacaciones en el momento que mejor le parecía. Ahora todos nos vamos 15 días en diciembre y quedaron 15 días que usted puede elegir para cualquier lado. Pero nuestra salida, o sea, en este caso la universidad lo vería como los estudiantes estudiando. Como no teníamos en ese periodo de estudiantes, utilizamos el comportamiento para lograr un ahorro. Entonces, a veces esas identificaciones no es el tema de hacer un cambio de tecnología o hacer una inversión, simplemente puede ser detectar una oportunidad y maximizar esa oportunidad dentro del sistema. Resumiendo el proceso, la auditoría que nosotros proponemos o que se propone, primero debemos buscar una referencia. Esa referencia, ¿cómo la hacemos? Caminando por la industria, verificando, encontrando las oportunidades de ahorro. Hacemos un análisis de ese caminado que hicimos, el levantamiento que hicimos, y se hace un reporte hay dos tipos, el gerente o la junta directiva, ya sea de la institución pública o de la empresa privada, y un reporte técnico que es para el grupo de ingenieros. Definitivamente, el reporte técnico es un monstruo de 60 páginas donde se explican las características técnicas del proceso, pero el reporte de los ejecutivos es un reporte ejecutivo de 3 páginas a lo mucho, en el cual se le dice, mira, aquí hay estas oportunidades, no se describen técnicamente, pero se les da la oportunidad y se hace un aproximado de cuáles pueden ser las ventajas de realizar esto. Una auditoría completa contempla 3 niveles, pero usted puede llevarlo dependiendo de lo que se le solicite, dependiendo del tema
de profundidad a la cual se quiera llegar, nosotros lo dividimos en 3 niveles. El primer nivel es una auditoría básica que contempla el recorrido, la utilización de los conceptos de Pareto para hacer el levantamiento de algunos equipos, en algunos casos algunas mediciones con equipos especializados. Puede existir una inversión pequeña o puede muy bien ser simplemente recomendaciones para el cambio de actitudes, ¿no? Ya después podemos pasar a un segundo nivel, ya un poquito más fuerte. Ahí sí recopilamos información, entrevistamos, recogemos datos, entrevistamos a los usuarios del sistema de manera tal de que podamos saber cuáles son los comportamientos del uso. También verificamos la factura, las operaciones, se hacen mediciones generales en diferentes puntos y llegamos hasta un análisis financiero con referencia a los flujos de caja que se pueden provocar o que se pueden mejorar con referencia al tema de los cambios de tecnología o las adecuaciones para ciertos sectores. Por último, viene la auditoría que nos va a dar un grado de inversión. Aquí sí se hace un levantamiento equipo por equipo, zona por zona, y se hacen descripciones bien detalladas a nivel técnico para lograr identificar las mínimas oportunidades de ahorro. Puede ser que tengamos que cambiar un motor de una bomba, que fue, por ejemplo, nosotros tenemos un instituto de acueductos y alcantarillados llamado IDAN, esas son las siglas. Este es responsable del manejo de aguas, o sea, todo lo que es la potabilización de agua a nivel nacional. Así que ellos tienen en diferentes sectores de la República subestaciones de bombeo que entrega agua a diferentes poblaciones. En una de estas poblaciones, Santiago de Veragua, tenían un motor de 300 HP, pero de la época de allá de Añajupa, ¿no? De hace tiempo. De hecho, creo que el motor tenía como unos 50 años ya. Ya el pobre le estaban dando una sacada de mugre, pero obviamente el motor tenía grandes problemas. Imagínense esta aberrancia. Los libros textos dicen que un motor cuando hace su arranque, que tiene su corriente inrush en inglés, la corriente de arranque, que es lo más pesado, debería de tratar de minimizarse esa corriente de arranque. Una de las tantas técnicas que se usaba hace 25, 30 años atrás era hacer una conversión de delta estrella a estrella delta para lograr corrientes bajas en el momento de arranque. Y los libros textos nos dicen que ese sistema, porque es un movimiento de corriente fuerte, se recomendaba para motores que no superaran los 50 caballos. Estos tipos tenían ese motor de 300 caballos arrancando en delta estrella. Ustedes eran los chancletazos, que eso sonaba horrible. Entonces, sugerencia allí fue transformar la tecnología de arranque, también cambiar el motor y llevar el motor a un arranque con un soft start, con un arrancador suave y lograr una rampa bien medida de forma tal de que el sistema no sufriera los embates de esos corrientazos que ellos le daban al arranque, ¿no? Esas son las cosas que en el camino hemos estado viendo y que hemos tratado de estar mejorando. Bien, con el tema del grado de inversión, en una auditoría completa se dan mucho más detalles, se expanden estas dos primeras etapas que hicimos de auditoría. Lo que estamos buscando en esta oportunidad es el suministro de un modelo dinámico de la energía de uso característico de la instalación que estemos analizando. Y tratamos de maximizar el tema de la conservación de esa energía. Hacemos una línea base que nos va a permitir de forma realista calcular los ahorros que nosotros queremos lograr. La característica de funcionamiento obviamente van a tener situaciones que causan variaciones o variantes en el perfil de carga, tanto a mediano, corto o largo plazo. Esto, todos nosotros tenemos claro esto. Uno de los elementos más importantes que hemos estado
viendo con la experiencia es que si la alta gerencia, o digamos, si es una empresa privada, o si el funcionario público en turno que dirige la institución no está convencido del tema energético, señores, desgraciadamente es un fracaso y le podemos vender cualquier proyecto y al final el hombre no lo compra. Y si la cabeza principal no está convencida, hacia abajo no convence a nadie. Y al final usted queda tirando palabras al aire. Tanto es así que en algunos casos, ya cuando estamos en los sectores privados, muchos gerentes nos exigen que garanticemos el ahorro. O sea, vamos a hacer una inversión de tantos miles de dólares, está bien, garantízame cuánto es el porcentaje de ahorro y en qué tiempo yo voy a recuperar esos miles de dólares que voy a invertir. Y uno tiene que hacer los cálculos y un numerito que ya hemos descubierto que es como el número mágico para ellos, ¿no? Si la inversión que tiene que hacer se recupera a los 18 meses, el proyecto es viable. Si la inversión no se recupera a los 18 meses, olvídense que eso no lo van a hacer nunca. Van a apretarnos las manos, a saludarnos y a decirnos chao. Esas son las cosas que nos hemos encontrado acá en Panamá con referencia a hacer estas auditorías, que son realmente necesarias, pero no todos los ven con la pasión que nosotros como ingenieros y como personas que hemos estudiado el tema y que nos involucramos, lo vemos, ¿no? En este tema la pasión nos lleva, ¿no? Bien, cuando estamos en este punto del uso racional y eficiente de la energía, definitivamente medidas técnicas que nosotros vamos a adoptar y que realmente la utilización de ellas puede hacer un efecto sumamente positivo siempre y cuando estas medidas técnicas no tengan mucho que ver con la participación del ser humano. Porque si le pedimos que por favor bajen o suban la temperatura del aire a 24 grados, lo hacen las 3 primeras semanas. Después se olvidan de eso y prenden el aire a las 8 de la mañana y lo apagan a las 4 de la tarde y lo ponen a 16. Entonces, existe también un grupo de medidas administrativas que pudiesen tomarse que van a depender mucho, como dije, de la cabeza que está en la institución o en la empresa. Si están convencidos, yo he tenido la oportunidad de estar con gente de industrias convencidos en el tema energético y se logran grandes progresos y grandes ahorros. Como también me ha tocado ver un día un ministro de Estado, yo llegaba a la oficina del ministro como a las 9 de la mañana y él tenía una oficina repleta de vidrios hacia el exterior de la edificación. Y todos los vidrios estaban empañados, parecía que estuviera sudando de lo frío que estaba. Y eran las 9 de la mañana. Entonces me acerco yo al seguridad y le digo, oye, se le quedó el aire acondicionado encendido toda la noche al ministro. Y dice, no, el ministro tiene la instrucción de que se lo prendan a las 5 de la mañana, porque cuando él llega a las 9 de la mañana, eso tiene que estar frío. Entonces, cuando el que es cabeza no le da, usted no va a poder hacer mucho en ese caso. Así que ahí hay un tema de convencimiento que no depende desgraciadamente de nosotros, sino de aquel dicho que dije al inicio, lo que no es nuestro, hagámoslo fiesta. Eso nos ocurre mucho. Bien, las etapas de este diagnóstico energético hay que planear los recursos y el tiempo que vamos a utilizar, la recopilación de datos en sitio, la toma de mediciones. Y cuando hablo de mediciones, pueden ser mediciones de diferentes índoles, mediciones eléctricas, mediciones mecánicas, a veces hasta mediciones de volúmenes. En el caso de una auditoría pueden haber mediciones termográficas, por ejemplo, para ver los temas de las pérdidas en refrigeración, o si también hay lugares o puntos donde se está haciendo procesos térmicos, a ver si los aislamientos están funcionando, porque cada fuga que hay es pérdida de energía. Pueden ser también mediciones ultrasónicas para detectar fugas, por ejemplo, de aire a presión o de aire comprimido, mediciones eléctricas para verificar los consumos
en motores, motocompresores. O sea que hay un sinnúmero de elementos que nosotros medimos. Obviamente necesitamos equipos especializados. De esto no podemos hacerlo al simple ojo. Tenemos que hacernos de un equipamiento. Gracias a Dios, por ejemplo, la Universidad Tecnológica logró hacer un convenio al inicio de estos trabajos que empezamos ya hace como 10 años con el Ministerio de Economía y Finanzas, y fue un trueque. Nosotros les dimos una serie de seminarios y ellos nos patrocinaron la compra de varios equipos. Entonces nos aportaron $150,000 y nosotros escogimos los equipos, ellos nos los compraron y se los entregaron como donación a la Universidad Tecnológica. Ese fue un trueque que hicimos y nos resultó muy bien. Todavía por ahí hay algunos de esos equipos que están funcionando y la verdad que son buenísimos. Todas estas medidas lo que nos va a dar una estimación para ver cuál es el potencial que tenemos de ahorro. Obviamente tenemos que realizar este informe, hacemos el resumen ejecutivo, se describen las instalaciones, se hace un análisis de los consumos energéticos, se dan algunas recomendaciones y medidas que, como dije, pueden ser de tres características. Pueden ser medidas en que hay cero inversión, simplemente temas de costumbre. Una de las cosas que nosotros empujábamos en mi país y se aprobó en gran parte era que, por ejemplo, a la hora de entrada, acá los funcionarios públicos entran a las 8 de la mañana, no se prendiera el aire a las 8 de la mañana, se prendiera a las 9. Y asimismo, no se apagaran los aires a las 4 de la tarde, sino que se apagaran a las 3 de la tarde. Nuestra carga térmica nos permitía muy bien, en horas de la mañana, que era 8 de la mañana, teníamos un clima todavía bastante agradable exteriormente, así que no era necesario tener un aire acondicionado tan temprano. Sí, al golpe de las 10, 11 de la mañana, que el sol ya comienza a hacer bate sobre las estructuras, ya sí es necesario el aire acondicionado. Y ya a golpe de las 3 de la tarde, que el sol va bajando, usted pagaba el aire y nosotros habíamos demostrado que con 1 hora se podía mantener una temperatura totalmente agradable. Así que vendimos esa idea. Otra idea que también vendimos y que fue muy aceptada fue el tema de la utilización de la iluminación de comercios en horas de la madrugada. ¿Quién compra en horas de la madrugada? Nadie. Aquí los comercios, los centros comerciales cierran a las 10 de la noche. Entonces, ¿para qué yo voy a tener un letrero consumiendo energía eléctrica a las 3 de la mañana? ¿Quién va a ir a mi negocio a las 3 de la mañana? Nadie. Entonces, hicimos propuestas y la Secretaría de Energía vio con buenos ojos y sacó una resolución que les indicaba a todos los comerciantes que sus letreros en horas nocturnas se apagaran. O sea, que lo dejaran un rato mientras estaban trabajando y vendiendo, pero en horas de la madrugada no tenía sentido tener eso. Así que en ese lado nos fuimos. Bien, cuando estamos haciendo la planeación de los recursos y el tiempo que vamos a utilizar en nuestras auditorías, lo primero que hacemos es una investigación, buscamos algunas experiencias similares en otras latitudes, lo cual nos permite observar algunas características. Ahora, no es una receta de hacer un dulce que yo la puedo aplicar igualita en China, que en Perú, que en Panamá. Desgraciadamente tenemos que ver cuáles son las características propias de nuestros consumos, de nuestras realidades. Les pongo un ejemplo. Una de las características buenísimas, que veíamos con Costa Rica, su consumo en iluminación es lo más pesado. A diferencia de Panamá, que lo más pesado es el consumo para hacer, como ya lo dije, aire frío, ya sea en refrigeración o acondicionamiento de aire. Claro, el clima de Costa Rica es mucho más agradable que el de Panamá, o sea, sus temperaturas son más bajas, así que sus equipos de aire acondicionado y de refrigeración
trabajan y pelean menos con el ambiente. El delta Q entre uno y otro es más cercano, eso hace que la máquina trabaje menos forzado. Y recuerdo que al inicio de todo esto, una gran idea que tuvo un político nacional fue que hiciéramos lo mismo en Costa Rica y le diéramos bombillos fluorescentes compactos a la población. Y el Estado panameño se gastó $2 millones comprando bombillitos. Y nosotros gritando que no, por favor, no. Cuando alguien nos escuchó, dice, pero ¿por qué ustedes se oponen? Porque la iluminación nada más representa el 7% del consumo nacional. Y regalar bombillitos nada más no va a bajar el 1%. Entonces, eso no es representativo. Tienes que buscar otro, el 1% ganándose $2 millones. Estás tirándole, porque aquí nosotros tenemos un ave de rapiña que le decimos gallinazo, que anda por todos lados. Entonces se gasta pólvora en gallinazo. Porque la carne del pajarito este es negra y no se come. Así que ese tirar el dinero al cesto de la basura. Pero se gastaron los 2 millones y después, al final, fracaso total de la campaña 4 meses después. O sea, era la crónica de una muerte anunciada. También, cuando estamos haciendo estos auditos, la utilización de equipos, miren, aquí tenemos analizadores de redes, por ejemplo, ahí se presenta algunas marcas, AMC, el Power Pack, también acá se tienen equipos Fluke, también analizadores. Uno de los primeros que conseguimos fue el equipo Circutor, muy bueno. Tenemos equipos termográficos. Por ahí hoy casualmente estaba viendo un equipo medidor de aislamiento eléctrico para motores que también usamos. O sea, tenemos una serie de equipos que podemos utilizar para realizar diferentes tipos de diagnósticos, como les decía, no solamente eléctricos, sino también pueden ser variables mecánicas que podemos obviamente tomar en consideración para verificar las pérdidas que se están dando en el sistema. Hacemos nuestro cronograma de trabajo, analizando las diferentes secciones. Por ejemplo, se hacen estudios dependiendo del lugar, ¿no? En la instalación, sistemas de bombeo, motores eléctricos, sistemas de aire comprimido, sistemas de aire acondicionado, sistemas de extracción, sistemas de iluminación, y así un sinnúmero de sistemas que pueden en un momento determinado tener una oportunidad de ahorro, y a cada uno de esos sistemas le vamos dedicando un tiempo para el levantamiento de la información y la medición de los equipos. Cuando tenemos que recopilar toda esta información para lograr ver los consumos mensuales, típicamente lo que hacemos es llevarlo al consumo mes, porque también lo podemos comparar con la facturación mensual que nos presentan las distribuidoras de energía eléctrica que nos surten del servicio. Así que típicamente llevamos estos consumos a niveles mensuales para poder contabilizar económicamente los mismos. También vemos los tiempos y periodos de producción de la planta. Yo siempre les comento a los compañeros que ya por las situaciones hay lugares que tienen comportamientos tan típicos que en vez de medir una semana o 15 días, podemos medir simplemente 3 y el resto todo se comporta de manera similar. Por ejemplo, una universidad. La universidad nosotros medimos 2 o 3 días en un lugar y ya sabemos cómo se comportan los 5 días de clase. Nosotros abrimos a las 7 de la mañana, cerramos a las 10:30 de la noche. Así que el comportamiento de la curva es como si lo pusiera filmina tras filmina igualito, de lunes a viernes. Y el sábado, obviamente, sábado y domingo, hay disminución porque no hay la afluencia de personas en la universidad. En una industria, dependiendo de lo que se esté produciendo, puede existir, si es de una industria de 24 horas, puede existir una curva bien característica, por ejemplo, en el tema de las fábricas de hielo. Tienen una curva característica diaria que usted la puede repetir de lunes a lunes, así que ahí con medir 2 o 3 días usted sabe qué está sucediendo. En cambio hay otros lugares, me tocó ver una empresa que se dedica a hacer
tipos confeti y estos snacks, papita frita, yuquita, chihuis, estas cosas. Y el flujo cambiaba dependiendo de qué estaban produciendo. Si era un día de hacer papita, había un sistema que trabajaba y consumía una cantidad de energía. Si de repente estaban haciendo yucas fritas, también la curva cambiaba. Y así, dependiendo de qué estaban produciendo, había un cambio. Entonces, en ese tipo de industria, sí uno tiene que medir 7 días, 15 días para poder identificar cómo va siendo la variante dentro de la industria. Y eso viendo sus horarios típicos, ¿no? Ok, la identificación de cuáles son los principales equipos consumidores de energía dentro de cada industria, dentro de cada lugar, es neurálgico. Ver cuáles son aquellos dragones de energía, a ver cómo podemos hacer que traguen menos. De las características físicas de la planta, su estado general, así como el estado y edad de los equipos. Eso es neurálgico, es importantísimo. Si no logramos determinar eso, obviamente tal vez estemos teniendo temas de motores por fricciones, por desequilibrios, podemos tener pérdidas por rozamiento. Entonces, hay, a pesar de que puede ser pequeño, la sumatoria de muchos elementos de esto dentro de la industria, la compensación de energía reactiva también es otro tema que ahí nos afecta, que hay que tomar en consideración. De las características y capacidades de los equipos consumidores de energía en la planta, incluyendo todos los datos de diseño, como la operación actual que tienen los equipos, se levantan para recopilar todos estos datos. También sacamos, como les dije, la facturación eléctrica mensualmente. Utilizamos un periodo largo, típicamente usamos entre 12 a 24 meses, que también lo comparamos contra el tema de producción en los lugares, recopilación de información técnica, planos eléctricos, mecánicos, neumáticos, diagramas unifilares, ya sean eléctricos, neumáticos, o sea, todo lo que tenga que ver con el movimiento de alguna energía, ya sea que yo esté bombeando agua, también se consiguen todos esos datos técnicos para verificar que el sistema está trabajando en su punto óptimo, ¿no? Se hace inventario de equipo consumidor de energía eléctrica, se verifican las bitácoras de operación cuando hay, en muchas industrias no se tienen bitácoras de operación ni mantenimiento de los equipos, en algunas otras sí se tienen bitácoras bien precisas de todo lo que se le hace a los equipos y el comportamiento de los mismos. Obviamente estos programas de mantenimiento y las bitácoras al día son un gran elemento a estudiar que nos permite ver cómo es el comportamiento de esta industria con sus equipos. Y obviamente la vida útil de los equipos, siempre y cuando se le dé un mantenimiento adecuado, se extiende. Los históricos de facturación típicamente son analizados, como ya dije, entre 12 y 24 meses, analizando todo lo que son consumos de energía, tanto real como reactiva, las potencias en consumo. Nosotros acá, nuestra norma en el tema eléctrico nos pone a pagar demanda después de los 15 kilovatios hacia arriba, y un promedio del pago es alrededor de unos $11 por cada kilovatio que usted tiene por encima. Bueno, por encima no, apenas pasa de 15 kilovatios, le cobran los 15 que no le estaban cobrando, que no le cobran a la gente residencial, pues los residenciales no pagamos potencia, pero una industria que tiene 17, a veces le cobran los 17 kilovatios, pero la norma dice que después que pasan los 15, te cobran. Así que, y hay plantas muy interesantes. Por ejemplo, acá nosotros tenemos una industria cafetalera que es bien fuerte. Esta industria cafetalera tiene un auge de 4 meses. En esos 4 meses ellos cosechan, tuestan, empacan cientos de miles de kilos de café. Y después de esos 4 meses, eso es como si fuera un desierto. No hacen más nada, cuidan las plantas del café, ¿no? De la parte esa de agricultura, pero la industria procesadora totalmente parada.
Así que ellos, por ejemplo, en los temas de potencia, nosotros sí tenemos un pago de potencia por mes. Hace 25 años atrás teníamos potencia por cada 3 meses. O sea, la potencia máxima que yo registraba en el mes de enero, me la cobraban igualita en febrero y en marzo. Si existía un valor más grande en marzo, ya no me cobraban la de enero, me cobraban la más grande de marzo. Entonces, para ese sistema de las cafetaleras, eso era una muerte, porque al final, una industria que cuando no está operando consume 30 kilovatios y en operación consume 550, a los tipos les zurraban, como eran 4 meses, el último mes se le cobraban 2 meses más. El tipo lo tenía reventado y se logró que esto fuera por consumo mensual. Pero ya eso de hace unos 25 años atrás. De todo esto se tabuliza para verificar cuáles son las señales que podemos identificar de equipos que puedan en un momento determinado ser susceptibles a un tema de ahorro. Como dije, recibos de facturación, este es el recibo de la empresa distribuidora, acá Unifilar Eléctrico, pero existen otras características, planos de los lugares, aquí un levantamiento ya mucho más detallado, donde identificamos cada uno de los motores, ponemos sus capacidades, sus consumos, sus horas de operación, las energías que consumen, acá, perdón, acá estos casos, lo que está a color hacia la mano derecha es los kilowatt hora y el importe en dinero que representa ese equipo, y ahí se ven las horas de operación de los mismos. Entonces se puede identificar si de repente podemos disminuir algunos consumos porque estemos utilizando de más energía de más en un lugar que, por ejemplo, estamos iluminando un sector que ya dejó de trabajar a las 5 de la tarde y dejamos las luces encendidas toda la noche. De repente eso, pues ahí se van identificando estas situaciones una a una y se va haciendo los ajustes correspondientes. Como dije, con tomas de medición de las características eléctricas, mecánicas, aquí una lista de equipos compresores que estaban utilizándose en un área determinada, y simplemente estábamos tratando de ver la parte de las eficiencias y ver qué podíamos mejorar para estos sistemas, ¿no? Mediciones, estos equipos que mencionaba hace un rato, nos permiten medir voltajes, amperajes. De repente, aquí ahorita estamos viendo una curva de voltaje, cómo se comporta. Ahí aparece que es mayo hasta, perdón, del 21 hasta el 2. O sea que esto fue un grupo de medidas largas. Yo no le creería mucho a esa fecha de 1992. Me parece que alguien no programó bien la fecha, pero ahí nosotros podemos, por ejemplo, aquí aparece esta línea que cae fuertemente. Esto lo que nos está indicando es que aquí hubo un problema, y si pudiésemos ver el gráfico, aquí podríamos determinar si este gráfico provocó una ausencia de voltaje momentánea o algo por el estilo. No sé si fui yo el que rayó la pantalla, lo más probable. Sí, sí se ve, Oscar, sí, no hay problema. No, pero la rayé toda, ahora tiene un poco de raya roja. No sé, si alguien sabe cómo borrarlo, se lo agradezco, porque no tengo idea. Aquí aparece una gráfica que nos permite ver cómo el consumo de energía diario de una instalación. Muchas gracias, Marcelo. Gracias, el que me dio el apoyo. Cómo se está consumiendo la energía en unas fechas determinadas, ¿no? Obviamente con la intención de ver cómo nosotros podemos influenciar a que esto disminuya. Hay diferentes tipos de técnicas. De repente podemos controlar demanda. Hay un sinnúmero de técnicas que nos permiten
por ejemplo, tener ahorros utilizando una sustitución momentánea para no disparar el pago de la demanda. De repente colocamos un dispositivo que me diga cuándo mi demanda va a llegar a un valor que yo no quiero que supere. Y cuando el sistema se está comportando y está llegando a ese valor, de repente mando a arrancar un grupo de electrógeno y me suplo de energía en algún lugar de forma tal de que la demanda que yo no quiero alcanzar llegue. Aquí esta es una gráfica del campus Víctor Levi Sasso de la Universidad Tecnológica de Panamá. Observes el 72% de la energía que usa la universidad se va en refrigeración. Entonces, el país más frío del mundo. Así es Panamá. Creo que el ingeniero Marcelo fue testigo de eso. Aquí los costos de consumo por mes, por ejemplo, esto está en dólares, o sea, 44.900 y tantos por dólar, y de acá creo que este era un consumo diario anualizado. ¿Ok? Así que estos son nuestros costos energéticos llevados kilowatt mes, y acá kilowatt hora por día, perdón. No son dólares, disculpen. Pero aquí nosotros también hacíamos una tabla de costos. Para que tengan una idea, el kilovatio hora en Panamá anda por alrededor de los 18, dependiendo de la tarifa, de los 18 centavos hasta los 25 centavos. Nosotros de dólar. Así que nosotros como universidad, y ser un gran cliente, estamos como los 18, 19 centavos. Pero hay residencias que tienen pagos hasta de 23 centavos de dólar. Así que son elementos a tomar en consideración. Una de las cosas que nosotros realizamos es la generación de índices que comparamos mes a mes para verificar su disminución. Estos índices energéticos tienen como característica el verificar una cantidad de energía en función de alguna unidad. Por ejemplo, podemos hablar de los kilowatt hora por producto producido. Entonces vamos viendo, la intención es que ese índice o ese valor vaya disminuyendo. Lo podemos ver en el tema del aire acondicionado cuando hablamos de el SER o el EER, depende de cómo usted lo use, que es el índice estacional, ¿no? Una máquina, por ejemplo, que toma 9 volamperios o 9 watts y nos transforma esos 9 watts en la máquina del motocompresor del aire acondicionado, un BTU o viceversa. O sea, la relación es simplemente saber cuánta energía yo por unidad tengo, y en definitiva el ER, un valor que inició por allá por los años 80 y que tenía la característica en aire acondicionado de ser 8, 9 BTU por watts, significaba que era un equipo con una eficiencia determinada. Hoy día los equipos andan por el orden de los 16 BTU por watts, y dependiendo de la tecnología, si usamos tecnologías inverter, podemos lograr valores mucho más bajos. Fuera de que si usamos otras tecnologías, cuando estamos en lugares grandes, las tecnologías de chiller por enfriamiento con agua, las eficiencias esas incrementan radicalmente, 18, 20, 22, dependiendo del fabricante, ¿no? Entonces, obviamente el manejo de grandes volúmenes de aire acondicionado nos llevan a ese tipo de equipos, manejo de agua fría, compresores de tornillo, etc. Así que los consumos que generamos dentro de este plan de auditoría energética, se hacen los cálculos específicos de consumo eléctrico en función de la producción global, que aquí nada más simplemente es el consumo de energía entre cuánto produce, o también puede ser por el tema del tonelaje, los kilowatt hora entre el tonelaje y eso, tonelaje de producto procesado
o fabricado, como ustedes lo quieran ver. También está el costo de la energía por unidad producida, que viene siendo casi lo mismo. ¿Cuánto me costó producir una tonelada del producto X? Ahí nosotros vemos el potencial de ahorro que va a estar dirigido a la disminución de demanda, ahorro de la misma energía, los factores económicos que podemos también ahorrar o que podemos representar. Hay un índice, no un índice, sino una oportunidad en el tema de la venta de los bonos de carbono. Cuando las industrias son grandes y los productos de los ahorros energéticos demuestran un consumo energético inferior o menor a los años anteriores, algunas empresas que en Estados Unidos tienen los famosos venta de bonos de carbono, allá ellos están produciendo un montón de carbón, entonces lo que hacen es que le compran esos ahorros. Esta es una fórmula, una formulación muy especial. Compran los ahorros que produjo esa empresa y entonces los marcan ellos allá en Estados Unidos. Bueno, esta filial nuestra en Panamá se ahorró tantas toneladas de carbono emitidos al ambiente. Así que yo que tenía que emitir, no sé qué, como emití menos allá, de todo modo es el mismo ambiente porque es el mismo globo terráqueo, así hay una, nos pagan por eso. O sea que puede existir el hecho de haber logrado un ahorro en la cantidad de energía a nivel ya de volúmenes importantes, puede dar cabida a la venta de un bono de carbono de esa forma. Eso lo manejan más los financistas, pero es otra forma en que la empresa recauda dinero. Y simplemente porque estamos evitando más efecto invernadero del lado de acá, ¿no? O sea que ojalá pudiéramos hacer en todos lados. Un cuadro de estimación de ahorros donde hablamos de eficiencias actuales, eficiencias previstas para cambios de nuevos equipos o mantenimiento sobre equipos, y todo esto se contabiliza y se lleva, que es lo que, como les decía, al gerente de la empresa le va a interesar. Al gerente de la empresa, él no va a entender esta parte. A él esta parte le importa muy poco. Él va a mirar aquí, donde usted dice US dólar por año, $18,000 de ahorro. El tipo, ¿cómo? ¿Me va a ahorrar $18,000? ¿Cómo es aquí? ¿A quién tengo que matar? Esto al final, cuando se le pone esta cifra, $168,560 de ahorro al año, el tipo se sienta a hablar contigo, porque estás hablando de plata. Pero si tú aquí le presentas al año de que vas a ahorrar $3,000, ni te atiende. Es muy malvado, para que tengan una idea. Cómo nosotros presentamos los resúmenes ejecutivos. Rápidamente, capítulo 1, describimos la planta. Capítulo 2, hacemos el análisis de los consumos energéticos internos. Capítulo 3, hacemos recomendaciones y medidas de ahorro que pueden ser, como ya dije, ahorros o proyectos que son cero inversión, inversiones bajas o inversiones altas. Eso lo separamos para que la gente tenga claridad. Aquí, cómo se hacen la presentación de proyectos, cuánto es lo que vamos a lograr de ahorro, la inversión en cada uno de los rubros y los años de retorno. Como le decía, este proyecto de retorno, 2 años, lo comienzan a tachar de un solo día, 2 años, 7 meses. No, en cambio estos de 4.4 años, 0.5, 1.8, de repente más o menos, porque en realidad aquí buscan es 1.5, o sea, 1 año y medio, o sea, 18 meses. Entonces, dependiendo, hay algunos proyectos que no van a ser ni tomados en cuenta, como por ejemplo sustituir motores trifásicos de corriente alterna que se encuentran trabajando con baja eficiencia por motores de alta eficiencia. Nada. Eso no va a ocurrir porque el retorno de la inversión es, pero bien lento para un industrial. Esto de los auditos energéticos no solamente se limita a
la Universidad Tecnológica de Panamá. Aquí en Panamá existen empresas conocidas con el nombre de ESCOs, que son Energy Service Companies, que hacen esto, que hacen este servicio de auditorías energéticas y van hasta más allá porque terminan desarrollando, instalando y financian. En Panamá nosotros tenemos algunos bancos, por ejemplo, acá está el Banco General de Panamá, que es una institución privada, está manejando fondos del PNUD, de organizaciones internacionales como Naciones Unidas, que invierten, de repente sacan una cartera, bueno, aquí hay 100 millones de dólares para que Panamá ahorre energía. Entonces se lo dan al banco y el banco administra este dinero. Estas empresas ESCO presentan los proyectos, los bancos hacen los préstamos a muy bajo interés, la empresa hace su ahorro, comienza a tener sus ganancias porque la inversión realmente no sale de la caja o del flujo de caja de la empresa, sino que es patrocinado por entes internacionales que tienen como interés la disminución de la huella de carbón que estamos teniendo en países, digámoslo así, en desarrollo. Ya no somos países de tercer mundo, somos en desarrollo. Bien, entonces estos servicios que dan estas empresas, desarrollo, diseño, financiamiento de proyectos, instalación y mantenimiento de equipos eficientes, medición, monitoreo, verificación de ahorros generados por los proyectos y también asumen riesgo en los proyectos, ¿no? Cuando digo asumen riesgo, es que separa el promotor del proyecto al frente del gerente y le dice, yo te aseguro que vas a tener un ahorro del 25%. Si tuviste un ahorro del 23%, prepárate porque te va a caer encima el gerente de la empresa. Pues no, fue el 25%. Cuando yo estuve de vicepresidente de mantenimiento en el aeropuerto de Tocumen, el aeropuerto internacional nuestro aquí en Panamá, a mí llegaron varias empresas de este tipo ofreciendo cambiar toda la iluminación del aeropuerto, pero es que es un negocio excelente. O sea, como empresa ellos hacen todo, ponen los equipos, así que le compran a quien ellos mejor les parezca, hacen el ahorro, cobran del ahorro y el dinero sale financiado de una de estas instituciones internacionales. Es más, atendía gente que quería cambiar la iluminación, quería poner paneles solares en el aeropuerto, desgraciadamente, y por la orientación de nuestro aeropuerto, la ubicación de los paneles coincidía con la línea de aproximación de los aviones. Y una de las primeras preocupaciones que manifestaron los pilotos en las reuniones, y eso no nos va a encandilar cuando pegue la luz sobre los paneles y hay una reflexión. Entonces, habían ciertas cosas que había que discutir, pero estas empresas van, te ponen todo, todo. Tú no tienes que sacar un centavo de tu nada, nada. Ellos, cuando ya instalan el proyecto, bueno, tú consumías 10 y ahora estás consumiendo 7. Esos 3 que tú le pagabas a la empresa distribuidora, tú sigues pagando 10. Esos 3 me los pagas ahora a mí por 2 años, 3 años. Esa es la forma en que se están haciendo algunos negocios en Panamá con referencia a las ESCO. No son muchos, pero hay algunos que sí nos llevan. El equipo que utilizamos, como les dije, la Universidad Tecnológica da servicio a entidades de gobierno, empresas privadas y obviamente a nosotros mismos, para que conozcan. Este es el ingeniero Petrocelli, el que está aquí, colocando un analizador de redes normalizado, todos son normalizados, no sé ni dónde está metido aquí. Este soy yo haciendo unas pruebas en algún lugar. Este banco de capacitores lo instalamos y lo construimos nosotros mismos. Ahora que este banco de capacitores fue diseño de nosotros mismos en la universidad. Compramos todos los componentes y lo ensamblamos. Que también tenía una función didáctica, y digo didáctica porque si observan bien los cables están separados por negro, rojo y azul. Lo que estábamos tratando de inculcar, esto lo hicimos con 2 grupos de estudiantes que totalizaban alrededor de unos 40 estudiantes, y ellos participaron con nosotros en el ensamblado, la colocación, el diseño del banco. Así que también aprovechamos la parte educativa dentro de la unidad de ahorro energético para promover, obviamente,
capacidades técnicas dentro de nuestros estudiantes, ¿no? Acá nuevamente el ingeniero Petruccelli, que está al lado del grupo electrógeno, y ahí haciendo unas mediciones, uno de los electricistas de la Universidad Tecnológica. Como conclusión ya, pues yo creo que ya me pasé de tiempo y disculpen, como dije, me apasiona el tema, y te perdonen. La auditoría energética es una herramienta para la gestión eficiente y eficaz de la energía, que bien realiza, constituye una mejor arma contra el derroche de la energía y la ineficiencia que pueden representar empresas e instituciones públicas. La modalidad de la auditoría energética va a depender del nivel que utilicemos. En algunos lugares simplemente nos piden hacer la básica, en otras la media. Muy poca gente nos pide la completa, porque la completa sí tiene que estar dispuesto a bajarte, ese otro término que usamos aquí en Panamá, bájate del bus a pagar, ¿no? O sea, tienes que poner la inversión. Y el rol del administrador energético en el Estado es ser esa persona que promueva y venda la idea a todos los funcionarios de la institución para que mejoremos. Aquí nosotros manejamos un concepto que mejor, en vez de tener megavatios y dinero que gastamos ahí, mejor tenemos megavatios. El megavatio para nosotros es el vatio que no he consumido y que me ahorré. O sea, es un vatio negativo que los restos de la ecuación. Le decimos el megavatio. Hay una frase que me gusta mucho expresarla. No es mía, es un señor llamado Denis, que dice que yo no puedo controlar, yo no puedo administrar lo que no mido. Y para poder no, perdón, disculpe. No puedo administrar lo que no conozco y para conocerlo tengo que medirlo. O sea que un elemento básico de todo esto es que yo pueda contabilizar. Ya cuando yo contabilizo, lo mido, entonces yo lo puedo controlar y administrar. Señores, estoy disponible para las preguntas que puedan tener. Oscar, muchísimas gracias, de verdad, una excelente ponencia. Gracias por esta participación. Gracias. Y damos paso a las preguntas para que el ponente pueda absolver. Jesús, Lucho, no sé cómo lo hacen a través del chat, liberamos micrófonos. Hay que liberar micrófonos. Liberamos micrófonos, a ver, por favor, liberamos micrófonos para que las consultas en forma ordenada. A ver, Oscar, hay una pregunta, dice, ¿qué tipo de generación recomendaría en la industria en el momento de la máxima demanda? Mire, esto va a depender mucho de la confiabilidad del sistema que usted necesite. Definitivamente usted en punto máximo de demanda puede tener sistemas redundantes, puede tener a la empresa distribuidora y usted apoyado por un grupo de electrógeno si hubiese en un momento determinado la ausencia de la empresa distribuidora. Todo depende de la criticidad de la producción que usted tiene, pero en este caso usted haría la inversión. Hay grupos, por ejemplo, aquí tenemos el gas natural de petróleo que compramos, bueno, lo compramos y procesado. Hay una empresa que ella tiene sus plantas para el envase de esto. Nosotros no usamos, como en otras latitudes, distribución de gas por vía de tuberías en la ciudad. Nosotros vendemos pipetas dependiendo de tamaños. La pipeta más común es de más o menos unos 80 centímetros de alto, 90 centímetros, y esa pipeta lleva 25 libras de gas LPG, ¿no? De gas licuado de petróleo. Hay pipetas más grandes, una más o menos 1,80 m, no, miento, como 1,50 m, por ahí. Esa es una pipeta de más o menos 100 libras de gas licuado de petróleo. Esta empresa tiene su producción de energía totalmente solar.
ellos tienen su plantel solar y ellos en su industria, tengo entendido que tienen algo así como unos 1.800 paneles solares, algo por ahí, produciendo energía eléctrica, y con esta energía solar hacen el proceso del envasado del gas natural, el gas de petróleo, el gas licuado de petróleo, el GLP. Pero ellos ahí mismo también tienen en una transferencia, tienen a la empresa distribuidora, de tal forma que ellos en cualquier momento pueden o estar con la empresa distribuidora haciendo su producción o pueden estar con sus paneles solares. El día que las nubes no les permiten tener una potencia firme, se van a la empresa distribuidora. Como le digo, depende mucho de la criticidad de la producción que usted está teniendo. Hay otros temas, por ejemplo, aquí en Panamá nosotros tenemos muchos productores de pollo. El productor de pollo panameño, no sé cuál es la realidad en otras latitudes, cría un pollo por alrededor de 6, 7 semanas, que ya tiene buen tamaño para cortar la cabeza y venderlo, ¿no? Ese productor de pollo mete una galera que mide como 12 metros de ancho por casi 50, 60 metros de largo, de más o menos unos 3 metros y medio de alto. Utiliza grandes ventiladores al fondo de más o menos diámetros de 2 metros y medio, 3 metros. Estos ventiladores tienen la misión de sacar, bueno, están todos los pollos, 40.000 pollos criándose adentro de la galera, pero los pollos desgraciadamente nacieron y se crían pegados a un plato donde comen, toman agua y también defecan. El pollo nunca camina, el pollo siempre se mantiene ahí, y para engordarlo, porque eso sí le dan comida, lo que hace es que le ponen iluminación 18 horas al día, para que el pollo, después que esté despierto, esté comiendo. Eso provoca que el pollo engorde rápidamente y crezca. Pero tiene un problema. Cuando se va la luz, si usted no tiene un grupo electrógeno que pueda respaldar la energía para mantener los ventiladores encendidos, en el fondo tienen como 6 ventiladores gigantes. Estos ventiladores lo que hacen es que sacan el gas metano que generan las heces de los pollos. Si ese gas metano no se saca, en 10, 15 minutos los pollos se asfixian y matan 40.000 pollos. Y en Panamá, ¿cómo se han muerto los pollos en esa función? Entonces, en el momento de producción depende de la criticidad de su sistema, pero puedes utilizar sistemas. Aquí en Panamá se permite la autoproducción en el tema solar, en el tema térmico, eólico no, eólico todavía nosotros tenemos un plantel centralizado, y eólico no lo tienen diversificado por la industria. Pero en definitiva, yo diría que dependiendo de las características propias del lugar, usted puede tener mantenimiento o puede tener producción propia sin ningún inconveniente. En Panamá, por lo menos sin inconveniente. Los pollos, grupos electrógenos, de gas, solar, hay de todo. ¿Alguna consulta más, por favor, Sí. que hubiera? ¿Alguien que quisiera hacer alguna otra consulta? Yo no sé si se podría. Claro, Jesús Jesús. Jiménez. ¿Qué tal? Muy agradecido, ingeniero, respecto a su ponencia, ingeniero Oscar. Y justo ahí iba una consulta, por ejemplo, en el mercado eléctrico, energético de Panamá, por lo que nos indicó fue que hay un escenario netamente de combustibles en lo que es combustibles fósiles. En el caso de nuestra realidad peruana también tenemos una matriz energética, ¿no? La pregunta va sobre lo que justo había enviado al chat. Nuestros usuarios industriales acá en Perú y en otros países tienen esa potestad de poder evaluar en qué momentos de las 24 horas del día es más barato la energía, comprar energía, ya sea en el distribuidor, en un generador, o autogenerar su propia energía, ¿correcto?
O sea, Sí. son momentos. Hay un escenario que es la máxima demanda, que se genera en todo diagrama de carga. Así Entonces, es. es en ese momento crítico donde se debe tomar una decisión. ¿A quién le compro? ¿Correcto? O de dónde viene mi suministro de energía eléctrica, pero hay que evaluar, como usted dice, el escenario. Supongamos, no poner un grupo electrógeno para que absorba toda esa carga, ese es un escenario, pues, que podría de repente sería muy costoso quizá, pero sí podría amortiguar lo necesario en ese periodo, pueden ser 3 horas, 4 horas, no más, por ese escenario. Ahora, de acuerdo al escenario que tienen en Panamá, ¿tienen gas natural allá en Panamá? No, para nada. No. Solo gas GLP, gas licuado. Exacto, nosotros, y aquí explicar un poquito cuando hablé de nuestra matriz energética, nuestra Disculpe. matriz energética es sumamente dependiente del combustible fósil. No obstante, eh, lo que genera esta gran dependencia es el transporte. Por como yo mencionaba, nosotros somos un país de tránsito. Tenemos 3 puertos que manejan carga que vienen desde China y viajan a Estados Unidos y somos el paso, digamos así, obligado de algunas rutas, precisamente porque el canal representa una gran ventaja. Aquellos que tratan de mover mercancía del este de Estados Unidos al oeste de Estados Unidos, les sale más barato venir al canal de Panamá que cruzar todo el norte o toda la parte de Norteamérica. Por tal motivo, y cuando vienen esos barcos, 2 características importantes, como tenemos el canal de Panamá, hay una ventaja en el paso para aquellos barcos que son abanderados de Panamá o tienen bandera panameña. Por tal motivo, Panamá es el país a nivel mundial número 1 de abanderamientos de barco. Así que estos señores usan nuestro combustible más barato, usan nuestro paso más barato y eso se contabiliza dentro de nuestra matriz. Es que a pesar de que el barco sea, por decir algo, noruego y viaja del este al oeste de Estados Unidos pasando por el canal, esa contabilidad se nos pasa a nosotros porque el combustible entra al país. De aquí, como una estación de gasolina, hay una isla que se llama Taboguilla. Los paran ahí como si fuera una estación de gasolina y recargan sus tanques en 8, 10, 12 horas y avanzan. O sea, ellos llenan sus tanques de un lado de Estados Unidos o lo llenan aquí en Panamá por el tema de la bandera, porque sale más económico, y todo ese combustible de transporte se nos carga a nosotros. Y por eso el tema de que el transporte golpea, Correcto. aparte también todo lo demás que hacemos a nivel interno, pero la producción de energía eléctrica, nosotros somos un país tropical, estaba buscando ahorita mismo, porque casualmente esta mañana, consultando con la página, nosotros tenemos una página que se llama CND, que es el Centro Nacional de Despacho de Energía Eléctrica. Esta mañana, a eso de las 10 de la mañana, veía que teníamos 0 producción en eólico, teníamos un 5% en solar, que representaban escasos 98 megavatios, y teníamos 72% en hidráulica, lo cual representaba algo así como 1100, creo que era 1050 megavatios de potencia. Y en térmico, a esa hora de la mañana, representaba 35, 32% de generación, que andaba por el orden de los 400 megavatios. Hago esta salvedad porque nosotros como país tropical tenemos un componente hídrico bien fuerte. De hecho, en ese momento que consulté la gráfica, teníamos a nivel de el hidráulico y solar se consideran energías renovables, teníamos un 76%, 77% de energía renovable produciendo en el país. Y quedaba ese pequeño golpecito de 20 y pico, 30, por ahí, más o menos.
con referencia al térmico, pero eso era a las 10 de la mañana. Nuestra curva de demanda tiene el punto máximo a las 2 de la tarde, cuando el sol está, te parece una pelotita de arriba calentando como el dianche. En ese momento, nuestro plantel hidráulico está full. En ese momento puede haber producción del solar un poco más alta, pero desgraciadamente para poder cubrir el pico de demanda que llega por allá a los 1800 megavatios, no hay otra. Hay que prender máquinas térmicas, hay que meter, y lo peor, el sistema tiene como programa o como elemento para ir, tenemos bases, tenemos plantas bases, las hidroeléctricas. Después de esas bases existen otras hidroeléctricas que pueden entrar en el sistema en el área media de la curva. Pero cuando ya llegamos a la punta, no hay otra, tenemos que meter térmica. Y al final, las últimas plantas que metemos, que es la locura de verano, pero así es, son máquinas diésel, que son las más caras que hay. Pero eso ocurriría, diría yo, que a las 2 de la tarde, de repente de 2 a 3, de 1:30, 2:30 de la tarde. No es que sea el momento, o sea, que sea la planta preferida. Ahora, ahí el kilovatio hora en una de esas plantas térmicas es tan ineficiente que vale como 50 centavos el kilovatio hora. Horrible. Cuando en hídrico nosotros tenemos un costo más o menos, un costo marginal de más o menos unos 3 centavos. Lo que pasa es que aquí también tenemos el mercado de venta energética a veces es cruel, porque a pesar de que tenemos un aporte del 70 y tanto por ciento de sistemas amigables con el ambiente o de energías renovables, la energía la pagamos a 18 centavos. Aquí es donde nosotros hemos criticado duramente a las empresas generadoras. La empresa transmisora es del Estado y no cobra casi nada por transmitir la energía. O sea, del canon que cobra o que se le cobra al cliente. Es una ridiculez, no llega ni al centavo. Las empresas distribuidoras tienen su ganancia regulada. No pueden ganar más del 3% del dinero que se genera en la parte o que se tiene en la parte de la distribución. 3%. Aquí el dinero queda en los generadores. Yo he visto concursos de precio donde antes se hacían, que también gracias a Dios eso lo eliminaron, entraban a concursar los generadores, los hídricos con los térmicos. Un térmico, el valor mínimo que podía presentar era de 10, 11 centavos. Y el hidro, que puede tener un costo de 1, 2, 3 centavos, dependiendo del tamaño, él sabía que el térmico va a presentarse con 11. Así que él no se presentaba con 3 o 4. Él se presentaba con 9. O sea, desgraciadamente esa distorsión del mercado, llamémoslo así. En Panamá se da, pero también tengo entendido que se da en un montón de lugares del mundo. Oscar, un tema más, dos temitas. El tema del etiquetado energético y ustedes tienen un monitoreo en tiempo real de la UTP del tema de eficiencia energética. ¿Todavía está vigente? ¿Eso lo podrán mostrar? Ahorita mismo no, desgraciadamente con el tema, antes de que se diera la pandemia, Ítalo y yo nos dimos cuenta que el paso, nosotros tenemos lo que le llamamos una pasarela de comunicaciones, es un equipo que se llama EDS. Este equipo EDS concentra diferentes equipos medidores y nosotros podemos por edificio saber los consumos por piso y los consumos por el edificio. Desgraciadamente el EDS hubo una fluctuación de voltaje a inicio del tiempo, la temporada de lluvia, y se quemó el EDS, que es lo que hace que los equipos se comuniquen y permitan entrar a la red de internet. Se quemó, los mandamos a comprar, llegaron, están en el depósito, pero no lo hemos podido instalar porque la pandemia no nos ha dejado.
Así que desgraciadamente no podemos mostrar el sistema SCADA, porque es un sistema en tiempo real de los consumos energéticos por piso de los 3 edificios principales de la Universidad Tecnológica: el edificio de la Rectoría, que comparte con los posgrados, el edificio número 1 que lleva a la Facultad de Civil, a la Facultad de Eléctrica, a la Facultad de Mecánica y a la Facultad de Industrial, y el edificio número 3 que lleva a la Facultad de Ciencias Computacionales y la facultad, bueno, nosotros le decimos la sexta facultad, pero ellos son de estos los ingenieros en alimentos. Le decimos la sexta facultad porque fue creada hace como unos 10 años, 12 años, y están metidos en ingeniería química, o sea, ingenierías no tan tradicionales en nuestro país, no como allá ustedes que tienen una ingeniería minera que creo que es fuerte, ¿no? Nosotros no tenemos minería. La minería que nosotros hacemos aquí la hace gente de afuera en el territorio panameño, pero nosotros no generamos ingenieros de mina o que son valiosos y que deberíamos, pero y tenemos algunas par de minas por ahí de oro, de cobre, pero pequeñas, no Oscar, tampoco que son. yo te agradezco, de verdad, si hubiera alguna otra consulta por parte de los participantes, alguna otra consulta que quisieran hacer al ponente. Una réplica ahí para el ingeniero Oscar, ahí aprovechando que estábamos hablando sobre ello. En el caso de Panamá es un país de tránsito, como bien lo he explicado, justo donde se mueve también mucho el tema de exportaciones. Y dentro de esos negocios de exportaciones está el tema agroindustrial, que necesita inclusive el tema, en algunos casos, el tema de las cámaras de frío, ¿no? Hay industrias que se mueven ahí en Panamá sobre ello. Bajo la experiencia que tiene allá en el país, ¿qué tecnología para generación de frío en estas cámaras de congelado es la más óptima a nivel ya de eficiencia energética? Mire, el Estado panameño, porque sí, definitivamente la producción del agro en Panamá es un tema neurálgico, neurálgico. Y nosotros tenemos un concepto, le llamamos la cadena de frío, así. El Estado asumió la responsabilidad de generar o de establecer esta cadena de frío, la cual lo que logra es que el productor pueda colocar dentro de la cadena de frío, previo obviamente su recolección de productos. Aquí podemos estar hablando de productos de refrigeración, legumbres, por ejemplo, todo este tema que es tomate, pepino, todo esto pasa a la cadena de frío. Entonces se hizo un proyecto bastante interesante por el Estado en los tiempos de el presidente Ricardo Martinelli, y se generó un mercado que no es ni periférico, es un mercado, un megamercado, y el productor que llega ahí, porque mete su producto en la cadena de frío, llega con volúmenes grandes de venta. O sea, ahí no es para que mi señora que quiera ir a comprar un par de libras de tomatito para hacer una ensalada. No, ahí estamos hablando de cientos de libras de tomate que el productor está pensando o que el productor vende a los grandes mercados de Panamá, las cadenas de supermercados o los centros de mercados locales y puntuales. Nuestro problema aquí es que a pesar de que se hicieron muchas recomendaciones con el tema de la cadena de frío, el sistema adoptado por el gobierno panameño, yo siento que no fue el más adecuado, pero eh, alguien, alguien decía que era lo mejor que económicamente podíamos conseguir. Eso de lo mejor que económicamente podemos conseguir, para mí todavía es bien difuso, ¿no? Entonces tú compras cosas raras y siempre lo barato te sale caro, ¿no? En el tema en sí de la tecnología, nosotros usamos los clásicos cuartos fríos con sistemas motocompresores
utilizando este gas me falla la memoria, AR32, no recuerdo, pero son sistemas de motocompresor. O sea, tienes un compresor andando con un motor y lo que hace es que tienes este animalón y hay una gran cantidad de pérdidas. Yo creo que se pudieron haber utilizado algunas otras tecnologías. No soy especialista en estos temas, pero creo que habían algunas otras opciones un poco más caras, definitivamente, pero que pudimos haber utilizado. Acá en Panamá lo que tenemos es un sistema de motocompresión. Correcto. Gracias. Bien, ¿alguna otra consulta, por favor, que hubiera de parte del público? ¿Alguien que quisiera hacer alguna consulta? Bueno, igual, cualquier consulta, ahí el ingeniero Oscar puso su correo, su ubicación. Oscar, de verdad agradecido por la ponencia. Muchas gracias por esta ponencia. Lucho, ¿cómo el tema del certificado? Jesús, Jesús, tú lo entregas, por favor. Jesús. Gracias. Lucho dice, Lucho es el encargado del certificado. Luchito, tú me mueres. Ingeniero Oscar, muchísimas gracias por su participación en esta ponencia. A nombre del capítulo del Colegio de Ingenieros, Consejo Departamental de Lambayeque, le damos el agradecimiento y le hacemos entrega de un certificado que dice otorgado a ingeniero Oscar Emilio Barria Donado por haber participado como ponente en la conferencia Eficiencia Energética, desarrollado por el capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica en el marco de su 32 aniversario, el 10 de septiembre de 2020, con una duración de 3 horas académicas. Chiclayo, septiembre de 2020, firma José Martín Dávila Pérez, presidente de capítulo, ingeniero Ciro Salazar Antonio Salazar Montaño, decano de SIC Lambayeque. Muy agradecido, ingeniero. A ustedes, caballeros, por la oportunidad que me han dado de conversar con ustedes y a la orden de cualquier cosita. Acá nosotros estamos empezando con los temas de movilidad eléctrica y ya estamos en discusiones bastante interesantes. No sé cómo andan ustedes por allá con esos temas. De repente también intercambiar algunas opiniones sobre esto sería obviamente sumamente interesante. Así que dependiendo de ustedes, acá con mucho gusto y anuente a cualquier colaboración que podamos nosotros brindar desde la ciudad de Panamá. Un gusto, Oscar. Gracias. Gracias por la ponencia. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes. Gracias a todos los ingenieros. Gracias a todos los colegas. Hasta mañana. Mañana los esperamos a todos. Listo. Estamos bien. Buenas noches. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.